Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy voy a hacer en nuestro crochet paso a paso este modelo de 6 puntas. Es fácil de hacer y muy bueno para confeccionar vestidos playeros, regatas y blusas. Para hacer esta muestra, usé un hilo con Tex 495 y una aguja de 2 milímetros. Para empezar, toma el hilo que sale del ovillo y haz un nudo. Después, trabaje 8 cadenitas. Toma en la primera cadenita y ciérrala para formar un anillo. Sube con 3 cadenitas. Tome este hilo que quedó del principio y mantenga cerca de las cadenitas. Haz una lazada y comienza a trabajar puntos altos dentro del anillo. Aquí no hay espacio entre ellos. Debes trabajar un total de 24 puntos altos. Estas cadenitas que usamos para subir la carrera, también las consideramos un punto alto. Luego vea. Completa 24 puntos altos ya contando estas cadenitas del principio. Para terminar esta carrera, en la tercera cadenita que subió, cerrar con punto enano. Ahora, para proceder, trabaja 6 cadenitas, 3 que den altura de un punto alto y 3 espaciadoras más. Haz una lazada. Salta un punto de base y en el siguiente, trabaje un punto alto. Ahora haz 3 cadenitas más. Salta un punto de base y en el siguiente, trabaja un punto alto. Esta carrera aquí estará formada íntegramente por pequeños cuadrados, siempre hechos de la misma manera. Trabaje 3 cadenitas, salte un punto de base y sobre el siguiente, trabaje un punto alto. Haz esto para toda esta carrera aquí. Mira, es muy simple. Para terminar, cuenta la tercera cadenita, tome en esta y haz un punto enano. Ahora, dentro de este primero pequeño cuadrado, trabaje un punto alto, 2 cadenitas. Y en secuencia, dentro de este mismo pequeño cuadrado, haz 3 puntos altos. Estas cadenitas del principio las consideramos como un punto alto, así que aquí hicimos un bloque de 4 puntos altos. Haz una cadenita. Dentro del siguiente cuadrado, vuelve a trabajar 4 puntos altos para formar otro bloque. Ahora haz una cadenita más, salta al siguiente cuadrado y repite 4 puntos altos. Así lo harás durante toda esta carrera aquí. En cada pequeño cuadrado trabajar 4 puntos altos. Para terminar, trabaje la última cadenita. Toma en la segunda que subiste la carrera y cierra con punto enano. Ahora, trabajemos en estos espacios. Haz puntos enanos sobre los siguientes puntos altos del bloque que hiciste en la carrera anterior. Luego, haz un punto bajo en este espacio, entre los bloques, así. Ahora haz 6 cadenitas. Encuentra el siguiente espacio entre los bloques de la carrera anterior y haz un punto bajo. Ahora haz 6 cadenitas de nuevo. En este espacio entre los cuadrados, haz un punto bajo. 6 cadenitas de nuevo. Y asegúralo con un punto bajo entre los siguientes bloques.
Así que lo harás hasta el final de esta carrera formando estos pequeños mangos. Vea. Para terminar, haz las últimas 6 cadenitas. Toma en este primero punto bajo y haz un punto enano. Así los mangos ya están formados. Ahora, toma en esta primera cadenita, haz un punto enano y otro punto enano en la siguiente cadenita. Ahora sube con 2 cadenitas, haz una lazada y dentro del mango, haz un punto alto sin terminar. Guarde siempre el último hilo en la aguja. Deberías hacerlo de esta manera aquí, 3 veces. Ahora lo estoy haciendo por tercera vez. Ahora toma el hilo que sale del ovillo, pásalos todos. Trabaje 5 cadenitas. Haz una lazada y nuevamente, haz 4 puntos altos sin terminar dentro de este mismo mango. Tira siempre del hilo como si fueras a hacer un punto alto, tire 2 hilos y el último hilo lo mantienes en la aguja. Ahora estoy haciendo el último. Tengo 4 hilos en la aguja de los puntos altos sin terminar, más los hilos de las cadenitas. Tire el hilo del ovillo, los paso todos. Ahora haz 5 cadenitas. Haz la lazada y trabaje dentro del siguiente mango, nuevamente, 2 bloques de 4 puntos altos terminados juntos. Como ya hicimos en el mango anterior. Aquí está listo el primer bloque. Pasar el hilo que sale del ovillo por todos los hilos. Trabajar 5 cadenitas de nuevo. Y repita el bloque dentro de este mismo mango, vea. Luego, dentro del mango, trabaje estos 2 bloques de 4 puntos altos terminados juntos y 5 cadenitas. Para saltar al siguiente mango, también hay 5 cadenitas. Haz esto para toda esta carrera aquí. Para terminar, trabaja las últimas 5 cadenitas. Toma el principio de este bloque y termina con un punto enano. Ahora, haz un punto enano en esta cadenita y otro punto enano en la siguiente, de modo que el hilo quede en el medio de este mango. Haz un punto bajo dentro del mango y en secuencia trabaje 5 cadenitas. Salta dentro del siguiente mango y firme con un punto bajo. Ahora, trabaja 5 cadenitas, salta dentro del siguiente mango y también asegúralo con un punto bajo. Hagamos un mango más grande ahora. Trabaje 8 cadenitas. Dentro del siguiente mango, asegúralo con un punto bajo. Ahora haga 5 cadenitas. Empecemos a hacer los mangos más pequeños. Asegúrelo con punto bajo dentro del siguiente mango. Haz 5 cadenitas. Asegúrelo con un punto bajo dentro del siguiente mango y, de nuevo, haga 5 cadenitas. Son 3 mangos de 5 cadenitas. Vea. Ahora hagamos el mango más grande. Haz 8 cadenas. Ahora asegúrelo con punto bajo en el siguiente mango y comienza a hacerlo de nuevo. 3 mangos de 5 cadenitas. Mira entonces. Siempre es un mango más grande y luego, 3 mangos menores. Para terminar, haz las últimas 5 cadenitas y asegúralas con punto enano en el primero punto bajo que hicimos. Luego, haz un punto enano en la siguiente cadenita del mango. Y un punto enano más para llevar el hilo al centro del mango. Haz un punto bajo dentro del mango y trabaja ahora 5 cadenitas.
Asegúralo con un punto bajo dentro del mango. Ahora haz una lazada y comencemos a trabajar dentro de este mango más grande. Haz 8 puntos altos, en secuencia. Ahora que están hechos, haz 2 cadenitas, y de nuevo repite 8 puntos altos aún dentro de este mismo mango. Puede ajustar los puntos en el mango, si está un poco apretada. Vea. Ahora dentro del siguiente mango. Asegure con un punto bajo. Haz 5 cadenitas. Asegure con punto bajo dentro del siguiente mango. Nuevamente ahora, 5 cadenitas. Asegure con punto bajo dentro del siguiente mango. Ahora vamos a hacer la esquina con los puntos altos. Haz la lazada y dentro del mango más grande, repite 8 puntos altos. Estos mangos más grandes deberías tener un total de 6 de ellos. Siempre hay 8 puntos altos, 2 cadenitas y 8 puntos altos. Asegúralo con punto bajo y haga 2 mangos más pequeños con 5 cadenitas. Luego repite el mango más grande, hay 6 en total. Siempre con 2 mangos más pequeños, despaciado. Para terminar, haz las últimas 5 cadenitas y por donde empezaste, toma en el punto bajo y haz un punto enano. Haz una cadenita extra, deja un pedazo de hilo para que puedas rematar. Y luego, corta el hilo. Nuestro modelo está terminado. Aquí tengo 2 modelos que ya he unido. Mira cómo se debe hacer. Costura en las esquinas donde tienes los puntos altos y luego, en los mangos centrales, en los 2 puntos. Aquí, como si tuviera un modelo más, también estaría enmendado en las 2 esquinas de los puntos altos y luego en los mangos centrales. Siempre, cada motivo va a enmendar al otro, en 2 puntos y también en los mangos centrales. Espero que hayas disfrutado de este modelo de hoy. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.